Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, les saluda Edison Díaz. Muy contento de que ustedes estén viendo nuestros videos. Sabemos que están aportando mucho al conocimiento de cada uno de ustedes. La idea principal de este canal es no solamente tener un espacio para que usted aprenda algo nuevo, sino también tenemos varios videos de entretenimiento muchas cosas que estamos realizando. Y estamos muy contentos de verdad de que ustedes nos apoyen con este propósito de cada día aprender más y de tener espacios de diversión y entretenimiento. En esta ocasión pues vamos a continuar con el tema de Excel avanzado, de macros y Excel avanzado. En el video pasado, recuerden que vimos la función, una función que se llama buscar B, que es buscar valores dentro de una base de datos, pero hicimos una función avanzada de manera de que me devuelva varios resultados, que no me devuelva un solo resultado como lo hace la función B normal, sino que agregamos otras funciones y nos devuelve varios resultados. Hoy vamos a avanzar y vamos a hacer algo más complejo y más avanzado que yo sé que les va a permitir mejorar sus hojas de trabajo. Y queremos hacer dos cosas. Una, que es una función buscar B que arroja varios resultados, pero que me arroje los resultados de forma dinámica. Ya si encuentra tres resultados, me genere los tres resultados. Si en el rango hay cuatro resultados, entonces me devuelva los cuatro resultados y no tenga que yo estar seleccionando uno, 2, 3 y 4 como hicimos en la fórmula pasada porque no conocemos cuántos resultados hay. Entonces la primera función me va a arrojar los resultados, varios resultados con esa función de buscar, pero me los arroja dinámicamente y sin importar la cantidad de coincidencias que encuentre dentro de la base de datos. Y una segunda fórmula, una segunda mejora que vamos a hacer a nuestra fórmula, que no solamente vamos a generar resultados de forma dinámica, sino también va a obtener los resultados en un rango dinámico o en una base dinámica. ¿Qué quiere decir? Que en la base donde ustedes estén buscando, posiblemente estén ingresando más información y la base de datos esté creciendo. Entonces, la función que vamos a hacer es que va a ampliar el rango de búsqueda automáticamente tan pronto se vayan ingresando más registros. Entonces, sin más preámbulos, les invito primero que por favor se suscriban a mi canal, activen la campanita y van a recibir notificaciones de los videos que estamos preparando para ustedes. Muchas gracias y vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí nuestra función donde nosotros habíamos quedado la vez pasada. La primera función que hicimos acá es hacer búsquedas con diferentes caracteres. Luego hicimos una función en donde lo que hicimos es hacer una función matricial de manera de que me generara los resultados de las cuatro opciones que yo necesito. O sea, si necesito que me devuelva dentro de mi base de datos, por ejemplo, número, nombre, correo y salario, pues que con una sola función me genere los cuatro resultados y me rellene las celdas donde necesito que me dé la información. Y eso lo hicimos con una fórmula matricial. Luego hicimos una función que es similar a buscar B, cambiamos las funciones y lo que hicimos es también hacer búsquedas a la izquierda. Si ustedes recuerdan, buscar B solamente busca a partir del comienzo del rango o de la base de datos hacia la derecha. Y con esta función lo que hicimos fue hacer búsquedas hacia la izquierda y se puede usar para la izquierda, a la derecha, bueno, puede buscar información a cualquiera de los dos lados de forma horizontal. Y, y finalizamos con una función muy buena, muy poderosa, es la más avanzada que usted puede encontrar en internet. Esta función lo que hace es que no me devuelve un solo resultado, sino que me va a devolver varios resultados. Lo que hacemos con esta función después de que la tenemos ya organizada es la sombreamos y seleccionamos hacia abajo y nos generará el resultado. Si se dan cuenta, nos genera el resultado. Listo. Ahora vamos a hacer una nueva función
y vamos a borrar esta información que tenemos acá para organizar nuestra nueva función. Listo. Listo, entonces ya tenemos preparado nuestro lugar para trabajar. Vamos a cambiar aquí el nombre de esta sección que nosotros estamos haciendo y vamos a colocar aquí buscar B y devolver resultados de forma dinámica. ¿Listo? Y vamos a hacer uso de la función que hicimos en el video pasado, que me va a generar varios resultados. Listo. Si ustedes ven aquí abajo, me generó 3 resultados con este mismo número y me devolvió a Camila, Fernando y Lucho. El resultado que tenemos aquí, Camila, Fernando y Lucho. Entonces, esta misma función la vamos a usar. Listo. Ahora, vamos aquí a modificar esta función que tenemos acá, que es fila entre paréntesis A1. Esa fila entre paréntesis A1 lo que hace es, como dice bien fila, me devuelve el número de fila, ¿ya? El número de fila. Y si nosotros colocamos dentro de fila A1, me va a devolver 1 porque es la fila número 1 de esa selección que nosotros hicimos. Entonces, aquí nosotros si colocamos 2, me va a devolver el resultado número 2 porque acordémonos que estamos dentro de la función K. Késimo menor. Késimo menor es el menor valor dentro de una matriz. Y por eso colocamos 1 para que me devuelva el primer resultado. Si en K colocamos 2, nos devuelve el segundo resultado. Si colocamos 3, nos devuelve el tercer resultado y así sucesivamente. Pero entonces, como lo vemos aquí abajo, en las funciones de abajo, tenemos que coger, hacer la fórmula en la primera fila y la sombreamos y la seleccionamos abajo y automáticamente se van generando los otros resultados. Pero no sabemos cuántos resultados puede generar esa búsqueda. Entonces, esta función lo que hace es nos genera los resultados de forma dinámica. Y aquí donde estamos, solamente estamos colocando el número 1, que sería la primera opción. Pero necesitamos que de una vez automáticamente nos genere todos los resultados, o sea, cuántos resultados tiene esa búsqueda. Si son 4 o 5, de una vez me los genere y me genere hacia abajo los resultados. Entonces, vamos a modificar esta función, pero para poder modificarla vamos a comprender una funcionalidad que tenemos acá y que vamos a ingresar ahí reemplazando esa función. Y es la siguiente. Vamos a escribir la misma función fila, que lo que hace es devolverme el número de fila y vamos a generar una matriz. ¿Cómo generamos esa matriz? Esa matriz la vamos a generar con una función que se llama indirecto. Esa función indirecto lo que hace es que vamos a escribir dentro de esa función contexto. Voy a salirme acá para mostrarles la función indirecta. Vamos a escribir indirecto y aquí vamos a escribir entre paréntesis una referencia. ¿Qué es una referencia? Una ubicación, una dirección, un lugar dentro de la hoja de cálculo. Si yo voy a colocar dentro de indirecto la referencia o la dirección a 2, y le doy enter, me va a devolver el dato que está aquí en la celda A2. Si voy a colocar aquí B, cambio esto por B, me va a volver Camila y publicado que B2 tenemos a Camila. Entonces esta función nos va a devolver un dato de una referencia o una ubicación dentro de la hoja. Ahora, vamos a complementarla. Vamos a utilizar aquí inicialmente, vamos a utilizar la función fila. Fila lo que hace es devolverme el número de fila. Y dentro de esta función vamos a colocar la función indirecto. Cuando yo utilizo la función indirecto, yo puedo utilizar solo filas y le puedo decir a indirecto que me devuelva desde la fila 1 hasta la fila 3 y cierro comillas y cierro la fórmula de indirecto y cierro la fórmula de fila. Ahora le voy a dar enter y ustedes se van a dar cuenta que me va a generar una matriz de números. Me generó
la fila 1, fila 2 y fila 3. Si dentro de esta fórmula le colocamos, 5, me va a arrojar una matriz de 5 números. Entonces se cuenta la funcionalidad de esta fórmula y nos va a servir para generar el resultado dinámico. Quiero salirme de acá para generar un rango más amplio y quiero mostrarles esto acá. Vamos a borrar esta fórmula y me voy a hacer aquí arriba y voy a escribir la misma función y lo voy a escribir y me generó esos 5. Yo necesito que me genere directamente, no el rango de los 18, pero sí necesito que me genere directamente cuántos resultados hay. Porque si nosotros hacemos la búsqueda, ¿cuántas veces hay 54564? Aquí en la parte de abajo nos dimos cuenta de que hay 3 resultados, pero entonces necesito que me lo genere dinámicamente. Entonces, ¿qué hago para saber cuántos hay? Entonces, vamos a darle doble clic acá y si nos damos de cuenta en esta matriz que nosotros hicimos de 1 a 5, podemos aquí cambiar el 5 por algo más dinámico y que sea desde el 1 hasta la cantidad de resultados que necesitamos encontrar. Entonces, voy a eliminar este 5 y voy a concatenar con este signo. Cuando concateno, puedo crear otra función. ¿Y cuál es la función? Voy a crear una función que se llama contar si. ¿Qué hace esta función? Es es contar las coincidencias dentro de un rango. Entonces, tenemos contar si y abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el rango. Entonces, vamos a buscar aquí el rango que nosotros tenemos y le vamos a dar F4 para que lo deje fijo. ¿Listo? Ahora, 2 puntos y vamos a colocar el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio se coloca de la siguiente forma. Vamos a abrir comillas y voy a colocar el signo igual. ¿Qué quiere decir? Que me busque todos los datos que sean iguales. Y vamos a concatenar esta fórmula. ¿Iguales a qué? Iguales a este valor que estoy buscando acá. Y le voy a dar F4 para dejarla fija y le voy a dar Enter. Y le voy a decir que haga la corrección. Y como ustedes se dan cuenta, este rango, esta matriz que acabo de crear, me generó la cantidad de coincidencias que fueron 3. No necesito que me haga una función solo donde diga contar si el rango F4, si lo coloco así cerrado y si le digo que solamente busque los datos que sean iguales a este valor, pues me va a generar un resultado que es 3, pero yo necesito esto, yo necesito que me genere un array o una matriz pequeña que me diga cuántas coincidencias hay. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra función ya lista para insertarla dentro del resultado que nosotros queremos. Y quiero aclarar, esta función no es una función matricial, o sea, oprimiendo tecla Shift Enter, no, sino es una función común y corriente, sino que ella va a generar resultados matriciales. ¿Listo? Entonces, tenemos ya aquí la fórmula que me devuelve 3. Ahora, simplemente lo que debo hacer es tomar esta función que yo ya hice y vamos a ingresar a la fórmula que nosotros tenemos y vamos a cambiar aquí la variable donde dice K en la función K décimo menor. Esta función que tenemos acá. Y la vamos a quitar y le vamos a colocar esta nueva función que nosotros creamos, que genera el rango dinámico. Y le voy a dar Enter y se van a dar cuenta el resultado que me genera. Automáticamente me generó 3 resultados. Ahora, vamos a cambiar los datos en las columnas. Vamos a hacer los resultados en nombre, que es la segunda columna. Voy a cambiar aquí la segunda columna. Me devolvió a Camila. Voy a generar la tercera columna. Me devolvió la ciudad y salario, que es la columna número 5. Lo voy a colocar acá y 5. Y me devolvió los resultados que yo necesito. ¿Listo? Ahora vamos a comprobar que me genera los resultados de forma dinámica. Dentro de esta misma base de datos voy a copiar el mismo número para
adicionarlo dentro de nuestra búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente encontramos a Camila, Fernando y Lucho. Camila, Fernando y Lucho, y aquí nos volvió Camila, Fernando y Lucho. Ahora vamos a asignar este mismo número a Gustavo, y le voy a dar modificar y voy a colocar el mismo resultado, y automáticamente me devolvió el dato de Gustavo. Ahora vamos aquí a agregarle también a Brian. Voy a dar clic acá y automáticamente me generó en forma ordenada el resultado de Brian. Y así va a pasar cada vez que yo cambie datos dentro de nuestra función. Entonces la hemos mejorado bastante y ya nos va a generar resultados dinámicamente. Ahora, falta algo que nosotros podemos mejorar dentro de nuestra fórmula. Y es lo siguiente. Necesitamos también que hacer otra función que nos genere rangos dinámicos. Vamos a hacer un ejercicio acá. Si en la base de datos se registran valores nuevos, 54, 564, y voy a colocar Michael en Estados Unidos, en USA, y tiene un salario de, bueno, X o Y valor. ¿Qué pasó acá? No me devuelve Michael. ¿Por qué? Porque este rango, el rango donde estoy buscando es un rango estático. Entonces necesito mejorar mi función en la parte de lo que tiene que ver con los rangos. Estamos hablando de estos rangos que nosotros seleccionamos. Si nosotros damos de cuenta, solamente está escogiendo desde el 1 hasta el 18, lo que componía nuestra base de datos. Pero si nosotros agregamos nuevos registros, entonces vamos a crear otra función que también nos va a permitir generar resultados de forma dinámica. Entonces vamos a titularla aquí diferente. Vamos a colocar aquí, buscar B y devuelve resultados, y devuelve varios resultados de forma dinámica en un rango dinámico. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma función. Vamos a quitar estos datos de acá. Voy a eliminar esto hacia arriba y vamos a dejar la base tal cual como nosotros la teníamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para generar ese rango dinámico? La función que nosotros vamos a hacer es una función muy interesante, es avanzada, y lo que va a hacer es ella generar rangos dinámicos. Si se amplía o se quitan partes de ese rango, ella lo va a devolver automáticamente. Y vamos a hacer esta función aquí aparte para que ustedes no se vayan a confundir. La vamos a hacer acá y luego la pegamos en nuestra fórmula común y corriente. Listo, ya tengo aquí y vamos a hacer el rango dinámico. Vamos a utilizar una función que se llama desref. Esta función desref lo que va a hacer es que me va a devolver una referencia similar a indirecto. Lo que pasa es que esta me va a generar me va a devolver datos más amplios y puedo yo parametrizarlo en alto y ancho de los rangos que yo quiero que me devuelva. Yo puedo volver casi toda puedo volver una hoja completa con esta función. Entonces es muy interesante. Vamos a utilizar esa función desref. Lo que va a hacer esa función es tomar referencia. Vamos a iniciar con una referencia desde donde va a comenzar nuestro rango. Lo vamos a utilizar desde la celda A2. En esta celda A2 le vamos a decir a la función que cuántas filas, nosotros no sabemos cuántas filas dentro de esta función, y le vamos a decir, porque
¿Qué pasa? ¿Por qué no sabemos las filas? Porque, lógicamente, ahorita podemos tener 18, pero en una semana pueden haber 20 celdas más. Entonces no la podemos definir y vamos a dejar este número de filas y este número de columnas incierto. Ahora, ¿qué quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva, ¿qué ancho quiero que me devuelva? Pues tampoco lo podemos determinar, pero sí podemos, el alto, perdón. No lo podemos determinar, pero sí podemos determinar el ancho. El ancho lo podemos determinar de la siguiente forma. Contará, esta función contará, lo que va a hacer es contar la cantidad de registros que nosotros tenemos en un cierto rango. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar todos los datos que haya dentro de una columna, que en este caso vamos a utilizar toda la columna A, que por lo general, casi siempre en las bases de datos, la primera columna es donde tiene el índice o tiene los registros, y casi nunca son vacíos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que nuestra base de datos esté limpia. Ahora, le vamos a decir contará, o sea, nos va a decir cuántas celdas están ocupadas en toda la columna A y le vamos a dar -1 para que me genere un valor exacto. ¿Listo? Vamos a darle -1 y vamos a decirle cuánto de ancho. El ancho dentro de esta fórmula es la siguiente. Vamos a colocarle que aquí como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, entonces que nos devuelva el ancho de 5 celdas. Nos da una referencia nos estamos llamando desde aquí, desde la columna L, nos estamos pidiendo los rangos que están en la A a la E. Y hacia abajo la cantidad de datos que haya. Y le voy a dar cerrar y vamos a darle enter y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Si ustedes se dan cuenta, nos está generando este mismo rango, me lo está devolviendo aquí a este lado. Me generó el mismo rango. Entonces ya podemos nosotros utilizar esta función. Vamos a probarla para saber. Aquí en la parte de abajo tenemos el último registro que es Sandro Moscú. Y vamos aquí a colocar otro registro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y le voy a decir Wilson, ciudad Perú, correo tal y un salario de tal. Si ustedes se dan cuenta, aquí me generó el rango de forma dinámica. Y solamente con esta función que hicimos aquí arriba, que es una función desref, y utilizamos contará, que lo que hace es contar la cantidad de filas que haya. Y entonces lo que necesito hacer es quitar, voy a utilizar esta fórmula y la voy a eliminar de acá para utilizarla aquí internamente dentro de esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar todos los lugares donde colocamos nuestro rango dinámico, nuestro rango fijo. Y vamos a darle doble clic. Y vamos a buscar los rangos que utilizamos, que siempre fue de A1 a E18. Y vamos a pegar nuestra fórmula que acabamos de hacer. La pegamos acá. Aquí tenemos nuevamente nuestro rango fijo, lo pegamos acá. Por acá otra vez aparece nuestro rango fijo. Otra vez aquí nuestro rango fijo. Aquí aparece una vez más nuestro rango fijo y no creo que sea más. Y le vamos a dar enter. Listo. Lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí con las otras columnas que nosotros estamos haciendo? Eliminémoslas y vamos a pegar. Vamos a copiar toda nuestra fórmula. Y vamos a cambiar solamente al final el número de columna, que en el caso dado de nombre es la columna 2. Vamos a colocar aquí la ciudad, que en el caso de ciudad es la columna 3. Y vamos a colocar en salario también la columna 5. Y le voy a dar. Listo. Ahora vamos a probar nuestra fórmula. Tenemos aquí el registro, la búsqueda que estamos haciendo es 65, 564. Y cuando yo ingrese un dato nuevo,
un dato nuevo aquí en mi base de datos, me debe generar aquí automáticamente el resultado. Lo vamos a hacer. 54, 564 y le voy a decir Carmelo en Chile, el correo y el valor de 1, 2, 3 y 4 y 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí generé los resultados de forma dinámica y fue fácil generar este resultado. Ahora, vamos a buscar un número único. Vamos a ver. 6787. 6787. Perdón, que aquí me equivoqué en tomar la celda de arriba y necesito referenciar la celda de abajo. Entonces la celda de arriba era H3 y necesito referenciar la H12. Entonces vamos a cambiar aquí por 12. Creo que ya. A ver. Aquí también vamos a generar cambiar por que nos referencie la celda 12, que es el valor que estamos buscando. Y aquí también la celda H12 y finalmente acá la H12. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos aquí? ¿Qué pasa? Me está generando errores. ¿Por qué? Porque hay una función que es muy buena, que lo que va a hacer es quitar estos errores y me va a generar espacios en blanco, y es de la siguiente forma. Vamos a escribir sí, error, y al final vamos a colocar dos puntos. Si hay un error, entonces me genere una celda en blanco. Y le voy a dar enter y me solucionó el problema. Vamos a colocar aquí sí, error, y al final que me devuelva una celda en blanco. Vamos, aquí lo mismo. Error, sí, error. Al final que nos devuelva espacio en blanco, enter. Y lo mismo aquí, vamos a generar sí, error, y si hay un error me genere una celda en blanco y enter. Listo. Vamos a probar que aparecen, si ingreso otro dato debe aparecerme aquí en la parte de abajo. Vamos a ingresarlo. 6787 y le voy a decir Peckerman. ¿De dónde? De Argentina. Ese es el correo y va a ganar 1200. Si se dan cuenta, estamos generando resultados de forma dinámica, automáticamente. Otra vez, generó dos resultados y aquí me está generando los resultados de forma dinámica y aquí me está también ampliando el rango de forma dinámica. Vamos a hacer otro con el mismo número, 6787, y vamos aquí a colocar a Neymar en Brasil y 1, 2, 3. Listo. Entonces, si se dan cuenta, mejoramos tremendamente nuestra fórmula. Esta fórmula la podemos usar para hacer una especie como de filtro dinámico con funciones. No es un filtro que usted tenga que utilizar la base directamente, la base va a quedar quieta, sino que usted puede hacerla ahí en su misma hoja o en otra hoja alterna y poder buscar resultados sin necesidad de estar manipulando la base de datos, sino le está generando resultados de forma dinámica. Bueno, finalmente pues espero que les haya gustado este video. Por favor no olvide suscribirse, activar la campanita y darle un like. Estamos próximamente en otro video que sé que les va a interesar. Que estén muy bien.